un elemento muy importante cuando hablamos de un monopolio. Les había dicho, el gran problema del monopolio no es para el monopolio en sí, porque literalmente el monopolio tiene sus ganancias aseguradas. El problema es para la sociedad. Entonces vamos a hablar nosotros para acabar este ejemplo y el tema, porque reitero, hablar de un monopolio no es hablar de un tema complejo desde el punto de vista microeconómico. Su impacto es a nivel social y macroeconómico. Vamos a hablar de la pérdida de bienestar. ¿Qué es la pérdida de bienestar? Es el valor, eh, en este caso no podemos decir numérico, sino monetario, que representa la pérdida, y en este caso esta pérdida tiene un concepto muy amplio. No solamente es una pérdida, estamos perdiendo dinero, sino podría decirse una pérdida de productividad, una pérdida de ganas, de ansias, de satisfacción, una pérdida eh, expresada en diversos niveles que enfrenta la población al no poder, y ahí está el término correcto, al no poder consumir el bien que ofrece el monopolista. Les había dicho, un ejemplo claro sucede justamente con los productos tecnológicos. Ejemplo claro, ustedes saben mucho más de los iPhone. ¿Qué hace Apple? Apple es la única empresa que fabrica un iPhone. Obviamente otras empresas fabrican un tipo de celular, pero solo Apple se dedica a la producción de ese artefacto electrónico. ¿Qué hace? No lanza, vamos a lanzar 1.000 millones de celulares este año. Limita su oferta. ¿Qué implica? Que eso provoca que los precios se inflen, sean altos, como hemos visto. Entonces hay muchas personas que aunque tengan los recursos, no tienen los recursos en demasía para poder adquirir esos bienes. ¿Y eso en qué repercute en la sociedad, en esta pérdida del bienestar? Me tengo que conformar con otro bien, que es en calidad, en lo que representa ese producto inferior. ¿Y eso qué genera? Hay pérdida de productividad, podría decirse, porque no puedo tener algo que deseo, aunque quizá tengo los recursos para ello. Esa pérdida de productividad se ve pues reflejada en varios ámbitos. Entonces, vean, por eso es esto de la pérdida del bienestar, ante todo es un tema macroeconómico, no tanto microeconómico, pero igual se lo estudia aquí. Seguramente cuando ustedes estudien la asignatura de macroeconomía van a estudiar esto, porque esto, reitero, tiene una consecuencia social. Como les digo, esto tiene consecuencias sociales y motivadoras para aquellos que no pueden acceder al bien. Entonces, esto lo vamos a cuantificar a continuación. Es posible cuantificar esa pérdida. Y justamente eso es lo que provoca que los gobiernos empiecen a regular el trabajo de los monopolios. Por eso les digo, esto lo van a estudiar ante todo cuando cursen macroeconomía, porque en macroeconomía hablamos de la economía en conjunto de una región y ahí obviamente pues la influencia del gobierno es elevada o muy alta. Entonces, nosotros vamos a cuantificar esto. ¿Cuál es el daño económico, en pocas palabras, que existe en la economía de una región, dado que los pobladores no pueden acceder a comprar ese bien por la limitada oferta? Entonces,
Esta pérdida de bienestar, reitero, vamos a expresar también así, como el daño económico existente en una región ante el hecho de que los pobladores no pueden acceder a comprar y consumir el bien de un monopolista. ¿Y eso por qué? Porque la oferta es limitada y los precios son muy altos. Entonces, por su oferta limitada y los precios altos. Entonces, ¿cómo calculamos esta pérdida de bienestar? Vamos a calcular esto, lo voy a abreviar con PB, esta pérdida del bienestar, y vamos a utilizar un concepto que lo habíamos estudiado en el tema donde analizamos la teoría de la utilidad. Recordarán casi un tema al inicio de nuestro desarrollo académico en esta asignatura. Habíamos utilizado, recordará muy bien, este operador matemático, una integral. Una integral definida, aquella que tiene límites numéricos. Pero en este caso, la integral definida va de cero, pero en este caso tiene un límite establecido por la siguiente simbología, q sub 0. Y esto se lo obtiene de la función del precio. Esta integral se la obtiene de la función del precio. Y esta operación, la integral, se la debe restar, recordarán ustedes, momentito voy a encerrar esto en un signo de agrupación, se la debe obtener o se la debe restar a el producto que resulta de multiplicar Q sub 0, ese valor que les señalo ahí, que multiplica a P sub 0. Bueno, hay varias formas de obtener esto, no hay un criterio único, pero ahí está. Entonces, PB, como les decía, es la pérdida de bienestar. Ya saben, FP es nuestra función del precio, pero ¿qué es Q sub 0? Esta es la cantidad de bienes que los eh, consumidores no pueden adquirir, refiriéndonos al concepto de pérdida de bienestar. Justamente Q sub 0 se obtiene de la diferencia de los valores que habíamos obtenido justamente en la clase del día lunes anterior. Es decir, tenemos que restar la producción óptima del, en este caso, competidor perfecto, menos la producción óptima del monopolista. Así obtenemos Q sub 0. Entonces, un momentito, ahí está. Es decir, ustedes recordarán que habíamos obtenido los valores de Q o de la producción óptima para un monopolista y para un competidor perfecto. Revisen los apuntes del día lunes y si no, bueno, justamente aquí tengo eso, lo que requerimos. Tito. Entonces, Q, en este caso perdón, el competidor perfecto, y a este le restamos el valor de Q, pero que habíamos obtenido para el monopolista. Si no asistieron a la clase del día lunes anterior, aquí justamente les reflejo esos resultados. Miren, la producción óptima
del monopolista y del competidor perfecto. Ahí está. Así obtenemos Q sub 0. Y P sub 0 simplemente se obtiene pues de la función del precio. P sub 0 es, podríamos decir, el precio afectado por esa diferencia entre la cantidad de bienes que la sociedad va a perder por culpa del monopolista, y P sub 0 se obtiene reemplazando el valor de Q sub 0 en la función del precio. Ahí está. Entonces podemos apuntar, por favor, quienes estén haciendo el seguimiento. Así obtenemos nosotros los datos para determinar esta pérdida de bienestar. Literalmente no va a ser algo difícil, si se dan cuenta. Primero vamos a empezar determinando el valor de Q sub 0. Tenemos los datos y luego en base a ello vamos a determinar el valor de P sub 0. Entonces, vean ustedes que la producción óptima del competidor perfecto lo hemos determinado el día lunes. Aquí está. Habíamos indicado que el competidor perfecto en esta situación tendría una producción óptima de 53,75 unidades. O esto está expresado en miles, sería 53.750. El monopolista, como hemos determinado, el monopolista va intencionalmente a reducir la oferta de sus bienes, como vemos aquí, 43, o si está expresado en miles, 43.000. ¿Para qué? Para aumentar su precio, como hemos estudiado en el tema 1. Entonces, en este caso, Q sub 0 va a ser igual a la diferencia de los dos valores que acabo de registrar. Así de fácil. 53,75 menos 43. 10,75. Sí. Si esto hablamos en términos de miles, son 10.750 bienes que la sociedad está perdiendo, que consumidores que tienen o tenían los recursos para comprar esto no los van a poder adquirir, porque el monopolista de manera personal ha decidido aumentar los precios y obviamente perjudicando a todos. Entonces, miren, 10,75, 10.750. Con este dato yo puedo obtener el valor de P sub 0. Entonces, ¿cómo obtengo? Me dicen ahí, tengo que tomar en cuenta la función del precio. ¿Dónde tengo ese dato? Revisen aquí arriba. Y en base a esta función, que es la función de la demanda, donde está el precio, y si ustedes revisan sus apuntes, por favor, revisen los apuntes del día lunes, habíamos indicado que la función del precio en esta situación era precio igual a 200 menos la producción. Ahí está. Justamente este precio se asemeja a la ley de oferta y demanda que habíamos estudiado en el tema 1, especialmente en la ley de demanda. Entonces, implica que mientras menor sea la oferta o la producción, el precio va a ser mayor. Entonces, ahora en este caso, en lugar de utilizar Q, yo voy a reemplazar Q con 10,75 o Q sub 0. Es decir, esto podemos modificarlo de la siguiente manera.
Así, 200 menos Q sub 0. Perdón, así. En ese entendido, 200 menos 10,75. 189,25. Muy bien, ahora sí. Este precio refleja cuánto adicionalmente estuvieran dispuestos a pagar esas o esos 10,75, 10,750 clientes por acceder a ese bien que ya no está disponible por la poca oferta del monopolista. Entonces, reitero, esto sería para nosotros el dato de P sub 0. Muy bien. Entonces ya tengo Q sub 0, ya tengo P sub 0. Me corresponde determinar la pérdida de bienestar. Tengo la función del precio. F entre paréntesis P es la función del precio. Entonces, procedamos a calcular la pérdida de bienestar. Como nos indica la fórmula anterior, tengo que calcular la integral definida que va de 0 y arriba, recuerden, es Q sub 0, que en este caso es 10,75. Y esto se lo debe obtener de la función del precio. Esta es la función del precio. Y aquí está la función del precio, 200 menos Q. 200 menos Q. Y una vez que nosotros obtenemos esto, le restamos, recuerden, el producto de obtener Q sub 0 por P sub 0. En ese entendido, Q sub 0 es 10,75 por P sub 0, 189,25. Muy bien, entonces, recuerden ya alguna clase anterior y es muy probable que ustedes en la materia de matemáticas eh, ya hayan aprendido a calcular integrales. Entonces simplemente recordarán, y esto también lo hemos visto, la integral es la operación contraria a una derivada. Y como en este caso hablamos de una integral definida, una vez que se obtenga la función integrada hay que reemplazar los dos valores en la función integrada. Entonces vamos al trabajo, por favor. La pérdida de bienestar, en este caso va a ser, vamos a integrar esta función. Al integrar, se elimina el símbolo de la integral, pero en este caso, al ser definida, nos queda los dos números a ser reemplazados. Entonces, integral de 200 menos Q. Integral de un número es el número, pero multiplicado por Q. Ahí está. Menos integral de una variable que está sola. Recordarán, voy a tratar de ser lo más detallado posible. El número se registra como numerador de una función fraccionaria. Suponemos que si la variable está así sola, tiene una potencia de 1. Y
Como es una integral, se le debe sumar a esa potencia otro número 1. Ahora, reitero, suponemos que esta variable, en Q, está elevada a la primera potencia, pero no se anota el 1. Entonces, en el denominador, esa potencia se registra y al igual que hace instantes, le sumamos 1. Entonces, ahí está, esa es la integral de la función. Y ahora nosotros tenemos que asignarle el operador. En este caso, al ser una integral definida, hay que realizar una pequeña corrección aquí, si ustedes recuerdan. Un momentito. Hay que colocar la línea vertical aquí. Recordarán, reitero, es importante recordar lo que habíamos hecho en el tema número 2. Esto también representa un elemento de avance de matemáticas o de la asignatura de matemáticas. Colocamos ese operador matemático representado por esa línea vertical y en esa línea vertical recordarán, en el extremo superior vamos a anotar este número, el 10.75, y en el extremo inferior el 0. ¿Qué quiere decir? Que una vez que esta función esté expresada adecuadamente, vamos a reemplazar los dos números. Ahora, menos, y podemos proceder a multiplicar 10.75 por 189.25. Lo vamos a redondear a dos decimales, por favor. 2034.44. Ya está. Entonces, vamos a continuar. Pérdida del bienestar igual. 200Q o 200 por Q, eso no se va a modificar, menos, y si expresamos esta función fraccionaria de una manera mucho más precisa, acorde, en el numerador encontramos a Q elevado al cuadrado y en el denominador a 2. Y no olvidemos esta línea vertical, por favor. Ahí. Y toda la operación menos 2034.44. Muy bien. Entonces, ahora sí, recordarán, reitero, por eso es importante que recuerden cómo habíamos trabajado con una integral definida en clases anteriores. La variable q se la va a reemplazar dos veces. Primero con el número 10.75 que está en la parte superior y luego con el número 0. Entonces, pérdida del bienestar va a ser igual a. Podemos utilizar signos de agrupación si gustan. 200 y en lugar de anotar Q voy a poner 10.75. Menos, y voy a usar otro signo de agrupación, por favor. Menos, y en lugar de Q, nuevamente reemplazo Q con 10.75. Pero esto no olviden, lo tenemos que elevar al cuadrado. Y esto dividido entre 2. Y menos realizar la misma operación, pero en este caso reemplazando el valor de Q con el otro valor que sería 0, es decir, 200 y en lugar de Q, 0 menos una fracción
cero que lo vamos a elevar al cuadrado, perdón, sobre 2. Ahí está. Entonces, no olviden que cuando trabajamos con una integral definida, sucede esto. La variable, una vez obtenida la función integrada, debe reemplazarse con estos dos números. Primero con el número que está en la parte superior y luego con el número que está en la parte inferior. Y la operación implica una diferencia, siempre es así. Y bueno, ahora sí, luego nosotros restamos toda esta operación menos 2034,44. Y esto es simple aritmética, ya esto no es nada complicado. Entonces, pérdida de bienestar, realizamos esta operación. En este caso, multiplicamos 200 por 75 o por 10,75, sería 2150 menos 10,75 elevado al cuadrado sobre 2. Si no me equivoco, 2092,22. Si lo redondeamos a dos números decimales. Y luego, si realizan esta operación, hagan cualquier trabajo que hagan y el resultado indudablemente va a ser cero. Y esto lo restamos menos 2034,44. El resultado es lógicamente siempre tiene que ser positivo de esta operación, porque si fuera negativo, pues literalmente no hubiera una pérdida de bienestar. Entonces ahí está, 57,78. Esa es la pérdida de bienestar que experimenta este público, este grupo de consumidores que no pueden acceder al bien. Ojo, que la pérdida de bienestar, no olviden que estamos trabajando con datos expresados en miles, entonces esto sin duda alguna tendríamos que multiplicarlo por 1000. Entonces es bastante. Reitero, esta pérdida de bienestar es un concepto muy complejo porque estamos hablando de pérdidas en productividad de la persona porque está desmotivada, porque no puede acceder a un bien que él requiere, aunque tiene los recursos para comprarlos. Esto también genera esta pérdida de productividad, pues mayores costos de producción para otras empresas, provoca que las otras empresas tengan que ajustar su valor de producción. Entonces, vean, es un elemento muy, muy preocupante y muy difícil de analizar en microeconomía. Reitero, esto tiene ya un impacto macroeconómico. Para finalizar, podemos indicar que por el hecho de que existe una demanda no atendida de 10,75 unidades del bien ofrecido por el monopolista, y esto no se olviden, en miles de unidades, por el hecho de que existe una demanda no atendida de 10,000 o de 10,75 unidades del bien ofrecido por el monopolista, se genera una pérdida en diversos niveles de la economía
de bolivianos 57,78. Parece poco, ¿verdad? Pero no olviden que estamos hablando de miles, pues los datos han sido expresados en miles de unidades. Entonces vean cuál es la pérdida. Y reitero, esa pérdida se traduce en una pérdida de productividad. El trabajador está desmotivado, las personas están desmotivadas y su desempeño académico, laboral, social es pues sin duda alguna menor. Y eso tiene pues un impacto en la economía. Ahí está. Muy bien, entonces eso es lo que estudiamos nosotros cuando analizamos una pérdida del bienestar. Esa pérdida que se genera en diversos niveles de la sociedad. Muy bien. Cuando hablamos de un monopolio, el énfasis simplemente está en esta parte. No requiere más complejidad el análisis cuantitativo. Porque reitero, ya hablar de algo más complejo es hablar ya de temas netamente macroeconómicos, perdón, o de economía social. Bueno, eso ya es un tópico, es una especialidad académica. Muy bien. Entonces, ahí está. De esta manera hubiéramos acabado el penúltimo tema. Noten, ya les había dicho, no es un tema amplio. Simplemente comparamos cómo actúa el monopolista frente a un competidor perfecto. Cómo, y en este último elemento, cómo afecta que el monopolista limite su oferta. Vean, tiene. Y bien, para el monopolista es algo bueno porque maximiza sus ganancias, tiene un efecto devastador en la economía. Y bien, entonces, para finalizar el avance y completar el contenido temático, vamos a desarrollar nuestra última unidad temática. No olviden, hemos avanzado en el primer tema, la introducción a la microeconomía, luego la teoría de la utilidad, la teoría de la producción, la teoría del costo y hemos estudiado dos estructuras de mercado. Y ya les había anticipado que ahora nos corresponde estudiar la última estructura básica de mercado, que es el oligopolio. Vamos a realizar una breve explicación de esto y luego vamos a entrar a la resolución de ejercicios, por favor. En un oligopolio existen dos, tres o unas pocas empresas. Y si el término dice unas pocas, quiere decir que no pasan pues de cinco, de seis empresas. Entonces, por eso digo, en un oligopolio existen dos, tres o unas pocas empresas que ofertan un bien o servicio que es requerido o demandado por muchos clientes o personas. En el monopolio existía solo un ofertante, si recuerdan. Aquí, si bien hay más ofertantes, sigue siendo en bajo número. Dos, tres, cinco, seis se tolera todavía aceptable. Entonces, ya hay una mayor oferta, pero la oferta se limita a pocos ofertantes y esto tiene consecuencias en el análisis microeconómico que se va a realizar. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación que existen diversas formas de analizar esto. Justamente les pido por favor que eh, una vez que se acabe la presente transmisión, vuelvan a ingresar al mismo enlace para estudiar esto, porque es importante, eh, perdón,
analizar en principio los fundamentos teóricos y luego entrar a la parte práctica. Entonces, por favor, ni bien acabe la transmisión, vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor. No se retiren, porque lastimosamente va a ser difícil repetir esto en siguientes clases. Entonces, seguramente ya se va a acabar la transmisión. Vuelvan a ingresar al mismo enlace.